Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un honor unirse un año más a la Academia Morista Costarricense en el ciclo de conferencias con los cuales celebran la Semana Morista. Esta tarde tendremos la conferencia el general José María Cañas Escamilla por el doctor Raúl Arias. Un saludo especial y agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la cátedra, y a todos los miembros de la Academia. También un agradecimiento especial al conferencista de esta tarde, al doctor Raúl Arias, a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Moristas, que nos apoyan con la transmisión y logística de estas actividades. Un saludo y agradecimiento especial a todos los que nos acompañan en vivo, así como a las personas que posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en el Facebook de la Academia Morista y en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. Les recuerdo que la conferencia de ayer, el video, está disponible en estas redes sociales. Y a continuación le doy la palabra a la doctora Ana María Botey. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doña Laura. Como siempre, la Academia Morista muy agradecida con la Biblioteca Nacional que nos permite llegar a todos los rincones de este país y más allá de nuestras fronteras. Como usted hoy ya comunicó, don Raúl Arias Sánchez, quien es doctor en historia y un gran y prolífico investigador, especialmente de los temas de la campaña nacional, pues él es el autor de un libro muy importante que se llama Los soldados de la campaña nacional, publicado por la UNED. Es quien mejor conoce a cada uno de esos personajes en grupo y en individual. Por eso es la persona indicada para que hoy nos comente de ese gran personaje que fue el general Cañas Escamilla. Necesitamos conocer ese personaje tan querido por la tropa, tan querido en Costa Rica, quien entregó su vida por esta causa, conocer todos los detalles de su participación, de su vida, de sus ligámenes con Costa Rica. Y nadie mejor que Raúl Arias, quien incluso ha estado en El Salvador, compartiendo con los descendientes del general Cañas, compartiendo con los militares salvadoreños que querían conocer más de la campaña nacional, etc. Entonces, él es una persona muy indicada y por eso le hemos pedido que hoy nos dedique esta segunda conferencia a la vida del general Cañas. Bueno, sin más preámbulo, Raúl, te damos los micrófonos de la Biblioteca Nacional y del Facebook de la Academia Morista. Muy buenas tardes a todos los que están conectados al Facebook y al Livestream. Y también, pues, por supuesto, a la Academia Morista, a mis colegas, queridas amigas y colegas, Elizabeth Fonseca y por supuesto Ana María Botey, a doña Laura, pues la directora de la Biblioteca Nacional, por hacer posible pues el impartir esta charla tan oportuna, digo yo, de acuerdo a lo que Ana María acaba de decir, porque hablar de General Cañas es hablar de un hombre superior, de una persona realmente difícil de igualarse
en cuanto a carácter, en cuanto a firmeza, en cuanto a su capacidad de vida y de muerte, porque como veremos a lo largo de esta charla, él supo vivir y supo morir realmente con toda dignidad. En ningún momento se echó atrás. Él pudo haberse quedado en El Salvador y dejar que el presidente Mora se viniera solo para acá, y no lo hizo. Es decir, él prefirió acompañar a su cuñado y pues con toda la dignidad del mundo, pues él fue al paredón de fusilamiento, realmente consciente de que había hecho lo correcto y que había vivido como tenía que vivirlo una persona de ese calibre. De manera que en los próximos minutos vamos a ver esa vida de un hombre pues que nació en un pueblito muy bonito. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, que se llama Suchitoto, allá en El Salvador, en el año de 1809. Recordemos que en 1809, pues todavía en América Central, pues éramos colonias españolas, y pues como una provincia dependiente de la Capitanía General de Guatemala, pues El Salvador tenía igual que Guatemala y Honduras, y en medida también parecido a Nicaragua, solo Costa Rica era diferente, un sistema político que poco a poco se fue forjando entre dos partidos políticos muy importantes y que llegaron a dominar la política electoral y de gobierno de esos países, y eran los liberales y los conservadores. El general Cañas, como repito, nace en 1809. Él y sus hermanos eran hijos de una de las señoras más ilustres de Suchitoto, que era un pueblito y sigue siendo un pueblito precioso, una sociedad muy cerrada, pero lo que llama la atención, y por lo menos a mí siempre me llamó la atención, así se lo expliqué a una de las descendientes del general, doña Lucía Cañas, y es que todos ellos eran hijos de un sacerdote. O sea, el cura párroco de Suchitoto fue el padre de todos los hijos de esta señora, ¿verdad? Y es muy curioso cómo pues todos ellos crecieron sin ningún tipo de estigma por el hecho de que los sacerdotes católicos no pueden tener hijos, ¿verdad? No pueden casarse ni nada de eso, pero eso no fue ningún impedimento. El general Cañas realmente fue, pues de niño y de adolescente, según me decía doña Lucía, pues un muchacho muy inquieto, muy trabajador, siempre ayudando a su madre y también haciendo trabajos en su pueblo natal, en una casa que todavía existe, que es una casa que está frente a la Plaza Mayor, frente a la iglesia, una iglesita pequeña, muy bonita, de pueblo. Y pues él pasó toda su vida de adolescente y de adulto joven ahí, hasta que llegó el momento en que José María decidió echar raíces profesionales, tratar con lo que ya sabía de la escuela, sabía leer y escribir, que ya era mucho en esa época. Entonces se fue para Guatemala. En Guatemala él se afilia al Partido Liberal, y entonces en los años de la República Federal Centroamericana, después de la independencia absoluta que se firmó en 1823 en Guatemala, pues el Partido Liberal fue el que rigió los destinos de las 5 repúblicas federadas, y Cañas pues se convirtió en un soldado al servicio de la causa liberal y por supuesto de la Unión Centroamericana. Y llegó a tener una gran influencia muy rápido, logró subir en cuanto a la escala militar, y pasó de ser un soldado raso a convertirse en teniente. Por supuesto, tuvo que instruirse en una academia militar en Guatemala, pero logró avanzar muy pronto, no solo por los conocimientos teóricos, sino por su iniciativa personal en batalla, en los quehaceres de la milicia. Entonces, sus superiores siempre lo destacaron, y él muy pronto se graduó de subteniente. Luego emigró al nivel de teniente y de capitán.
como capitán de infantería, Cañas pues estuvo presente en muchas de las batallas federales hasta que el general Francisco Morazán pues llegó el momento en que ya su situación, como todos sabemos, era insostenible debido a las pugnas con los partidos conservadores que pues por todos los medios trataron de hacer fracasar la República Federal Liberal, y entonces pues se dieron cruentas guerras entre los ejércitos conservadores, sobre todo de Honduras y de Guatemala, en contra de las tropas, de los ejércitos liberales, y los conservadores ganaron. De manera que pues Morazán fue el último de los presidentes de la federación, tuvo que refugiarse en El Salvador porque había mayoría liberal, y en El Salvador pues Cañas lo acompañó hasta que llegó el momento en que los invadieron los mismos guatemaltecos, conservadores y hondureños, y Morazán tuvo que salir huyendo del Salvador con un poco más de 40 personajes muy cercanos a él, dentro de los cuales se encontraba el capitán José María Cañas. Cuando ellos salen en barco hacia el sur, pues la idea de Morazán era llegar hasta Perú. De manera que en el camino al Perú llega al puerto de Caldera, en Costa Rica, cuando iba para el Perú, y en el puerto de Caldera él le manda una excitativa al jefe de Estado, a Braulio Carrillo, pidiéndole que por favor se pudieran quedar algunos de los salvadoreños que venían con él. Y bueno, Carrillo acepta, y entonces una parte, unos 40 hombres salvadoreños, deciden quedarse en Costa Rica, dentro de los cuales estaba Cañas. De manera que ellos pasan de Caldera, en el Pacífico, penetran al Valle Central, llegan a San José, y bueno, pues ellos como militares, pues la mayoría de los salvadoreños eran díscolos, eran personas de carácter reservado, pero Cañas era diferente. El capitán Cañas era un hombre atractivo desde el punto de vista físico, es decir, y su manera de ser, tanto así que se conquistó a toda la élite y todo el pueblo de San José. Muy pronto se relacionó, muy bien relacionado con la familia Mora, es decir, tanto así que se ennovió con una de las hermanas de don Juan Rafael. Y bueno, y realmente era un hombre, como digo, muy atractivo, es decir, era buscado era bien visto por las mujeres y también por los hombres, por su manera de ser, su simpatía, su disposición de servicio, de trabajo. Eso lo hizo ganarse la voluntad, no solo de los moristas, de Mora, digamos, cuando ya estuvo jugando en política como diputado y luego como presidente, sino también de los mismos contrarios, es decir, los Montealegre, la gente que tenía sus diferencias con Juan Rafael Mora, admiraban a General Cañas por su manera de ser, siendo pues un militar que ya no estaba ejerciendo como militar en realidad en Costa Rica, dedicado a otras labores, como construcción de caminos, ayudando en el comercio de café, de tabaco, en fin, lo que lo pusiera a hacer, sobre todo la familia Mora, pues él contribuía con todo lo mejor posible. De manera que, como todos sabemos también, llegó el momento en que cuando ya regresaba del Perú, el general Francisco Morazán volvió a anclar su barco en Caldera, y entonces ya la idea de Morazán era otra, porque del Perú se vino con unos costarricenses enemigos de Carrillo. Entonces estos enemigos de Carrillo, dentro de los cuales había unos García Escalante, ¿verdad?, que le metieron en la cabeza a Morazán de que Carrillo había que destituirlo porque atentaba con proyectos que afectaban los intereses de ellos, sobre todo por el famoso proyecto del camino al Atlántico, de la ruta de Carrillo, que es lo que pretendía era sacar el café, habilitar un puerto en el Atlántico, en Limón, y poder sacar las carretas de café, no desde Punta Arenas, sino desde el puerto de Limón, y con eso iba a hacerse más rápido el viaje hasta Liverpool, en Inglaterra, y poder facilitar el transporte del café. El proyecto era a todas luces muy bueno, pero una parte de la élite cafetalera tenía intereses con Chile y Perú,
O sea, traficaban otro tipo de mercancías y entonces para ellos era pérdida de dinero mandar el café directamente por mar hasta Liverpool. De manera que convencieron a Morazán de que los acompañara tomando el poder en Costa Rica, y ahí es donde Morazán pues envía a un espía. Ese espía se pone de acuerdo nada menos que con el comandante del ejército, que era otro salvadoreño, ¿m? Y este salvadoreño pues negocia en secreto con Morazán y se ponen de acuerdo para tomar el poder. Cosa que ocurre, como todos sabemos, con el Pacto del Jocote en 1842, ¿verdad? En abril del 42, y entonces pues Morazán entra en San José. Pero ¿dónde estaba José María Cañas en ese momento? Bueno, cuando todo eso pasaba, el Pacto del Jocote y Carrillo era destituido, José María Cañas estaba en Matina. Estaba en Matina porque Carrillo lo había designado como comandante de un fuerte, de un supuesto fuerte que era pues de hecho de madera, y era un puesto de control más bien fiscal y de acceso migratorio que funcionaba en Matina. Claro, imagínense lo que era esa época Matina, ¿verdad? Es decir, totalmente no había ninguna comunicación entre el Valle Central y el Atlántico. Había el río Reventazón, toda esa ruta eran selvas y montaña, de manera que Cañas estaba aislado con unas cuantas personas ahí en Matina. Sin embargo, a él le llegaron las noticias de la incursión de Morazán, que había sido su jefe, había sido su comandante, y ahí era su amigo. Y sin embargo, Cañas fue intrínsecamente fiel a Carrillo. Es decir, Cañas no se viene para San José a apoyar a Morazán, ni a felicitarlo, ni a nada. Se queda en Matina, ¿m? Y más bien le comunica a Carrillo que siente muchísimo la situación, que lo vayan a desterrar del país y demás. Y bueno, y le hace saber su sentimiento. Eso habla de quién era José María Cañas. De manera que bueno, Carrillo se va. Y bueno, Morazán pues permanece en el poder hasta septiembre. En septiembre de 42 pues es derrocado, ¿verdad? Como sabemos, por las tropas josefinas de Tata Pinto, ¿verdad? Y los ticos recobran el poder militar, y Morazán rehúsa irse para Honduras y decide morir fusilado en San José. Entonces, en ese momento es que ya sin Braulio Carrillo, José María Cañas regresa a San José y se desliga de la política, se desliga de la milicia y sigue trabajando con la familia Mora, ¿no? Totalmente a un lado de lo que estaba ocurriendo con los jefes de Estado que siguieron. Él retoma las riendas militares ya cuando don Juan Rafael Mora se convierte en presidente en 1849. En ese momento Cañas, pues a pedido de su cuñado, pues decide pues volver otra vez a los grados militares, y entonces le dan el nombramiento de coronel del ejército. De manera, como coronel del ejército, lo mismo que don José Joaquín Mora, el hermano de don Juan Rafael, que también era militar de carrera, entre los dos pues se comienzan pues articular los conocimientos que entre los dos tenían para poder ir entendiendo cómo funcionaba realmente el ejército de Costa Rica, que era una institución vital como en todos los demás países. A pesar de que Costa Rica no tenía conflictos externos, no habíamos tenido ningún conflicto desde la guerra, de la batalla de Ochomogo de 1823, de manera que, y la guerra de la Liga, que fue en el 34, 35, pero eso fue pues una cosa que más civil que militar, ¿verdad? Civiles armados luchando, hermanos unos contra otros, por la capitalidad de Costa Rica. Pero bueno, los militares, ellos dos, Cañas y Mora, pues se entendían con los militares, y bueno, hasta que llegó el momento en que el presidente Mora, ya en 1852, decide hacer varias cosas. Comienza a ponerle manos a la obra, a cambiar San José. Comisiona al ingeniero alemán Franz Kurse para que diseñe el Hospital San Juan de Dios, que era un compromiso que la Junta de Caridad tenía desde 1847.
pero la Junta de Caridad no hizo nada, o sea, ni recogió dinero, Entonces el presidente Mora se enojó muchísimo en 1952 y a la Junta de Caridad les dijo, señores, ustedes no están haciendo nada, ¿verdad? Todos estos años no tienen ni el terreno, ni la plata, no tienen nada. Además, los voy a relevar de esa responsabilidad. Y entonces Mora comisionó al ingeniero Curse y a su hermano y a Cañas, a los tres. Cañas y el general Mora se encargaron de comprar el terreno donde construir el San Juan de Dios. Se lo compraron a un señor de apellido Víquez, me parece, y pues se hizo el negocio, le vendió el terreno y ellos se encargaron pues de comprarlo, de manera que le dieron el visto bueno de la compra. Mora lo aceptó y Curse comenzó a diseñar el hospital que se inauguró, se empezó a construir en 1853 y se inauguró en el 56. Abrió sus puertas el Hospital San Juan de Dios cuando vienen las tropas justamente de la batalla de Rivas de 1856, es decir, en mayo del 56. De manera que bueno, el general Cañas, en ese momento coronel, en 1852, reciben ellos dos un encargo del presidente Mora, y es que hagan una evaluación técnica de cómo estaba el ejército de Costa Rica. Es decir, cómo veían ellos si Costa Rica tuviese que ir a un enfrentamiento bélico con otro país, porque ya teníamos problemas con Nicaragua. Nicaragua ya nos estaba amenazando con invadir ciertos territorios, ¿verdad? Sobre todo por el canal interoceánico, que ya Estados Unidos, a través del embajador Squire, pues había firmado una contrata con Nicaragua para construir el canal y nos iban a quitar 40 kilómetros dentro de la frontera de Costa Rica, tanto del Guanacaste hasta llegar al Atlántico, y eso ya estaba en el contrato, pero Costa Rica no fue tomada en cuenta. De manera que Mora creía que en cualquier momento Nicaragua iba a invadir Costa Rica. De manera que comisiona a los dos militares para que haga un informe técnico. Eso fue en 1852. 6 meses después, el general Mora y Cañas presentan al Congreso de la República un informe donde ponen en blanco y negro la situación catastrófica del ejército. Un ejército que no hubiera podido contener ninguna invasión porque los soldados no sabían disparar, no tenían capacidad física, o sea, no entrenaban nunca, no habían maniobras militares, o sea, solo se pasaban sentados con uniforme, echando panza, decía General Cañas, ¿verdad? Ahí están sacando panza, por lo que comen, pero no hacen ejercicio, no son capaces de correr ni 100 metros, decía él, ¿verdad? Al Congreso. De manera que desde el punto de vista físico eran una calamidad los soldados costarricenses. Y la parte de armamento, ni hablar. Desde la época de la batalla de Ochomogó, de la independencia y antes todavía, solo habían mosquetes antiguos de la época colonial. O sea, que no respondían a las demandas de una guerra en ese momento. De manera que Mora, obviamente, se le paró el pelo, ¿verdad? Con el informe. Entonces el presidente inmediatamente mandó un comunicado a Edward Wallerstein. Wallerstein era el embajador de Costa Rica en Londres. Y entonces Wallerstein era un cafetalero que había vivido en Costa Rica mucho tiempo y Mora lo designó porque era ciudadano británico también. Entonces lo designó embajador en Londres. Entonces Wallerstein tenía la misión de convencer a su majestad la reina, nada menos, de que le vendieran armamentos a Costa Rica, cosa que Inglaterra no quería hacer con ningún país porque las armas eran de última tecnología. O sea, eran vender secretos militares a países que nadie sabía qué iba a pasar con ellos. De manera que la tecnología última de armamentos, que era el famoso fusil Enfield 1853 con bala Minié cónica, era de última tecnología. Y por supuesto, pues el gobierno británico puso resistencia, pero Wallenstein tenía un secreto, y es que era masón. Pertenecía a la logia masónica de Londres. Y entonces, a través de sus socios, de sus hermanos masones, dentro del gobierno británico, logró que el gobierno británico, más cercanos a la reina Victoria, pues aprobaran la compra. Y entonces el gobierno británico le vendió a Costa Rica 2.500 fusiles de última tecnología, 4 cañones de campaña y todo el avituallamiento militar que correspondía para armar varios batallones. De manera que todo eso se compró a un costo altísimo. Es decir, 108,000 pesos oro
que era más o menos la cuarta parte del presupuesto nacional, fue lo que le costó al presidente Mora todo ese armamento, ¿verdad? Y bueno, era muy caro invertir la cuarta parte del presupuesto del país en armamento. Era algo bueno, en ese momento no se entendió porque nadie nos estaba amenazando. Pero el presidente Mora era un hombre previsor. Era un hombre tan previsor, ¿verdad? Que él sabía que a corto plazo algo iba a ocurrir. Y bueno, y tal vez esa capacidad que él tenía innata, pues lo hizo desembolsar ese dinero con el apoyo, por supuesto, de la mayoría del partido de él que estaban en el Congreso. Lo aprobaron, le dieron toda la confianza, se compró el armamento y el armamento llegó en 1854 a finales. El resto se hizo en 2 turnos, en 2 cargas, uno en el 54 y el resto llegó en el propio año 56. Pero claro, como llegó más bien a principios del 55, fue que llegó el armamento, los primeros fusiles y los primeros cañones, los 4 cañones, de manera que Mora pues comenzó con los 2 coroneles, Mora y Cañas, empezar a instruir a las tropas y contrataron a un polaco llamado von Salik, que era pues un militar polaco que había servido en el ejército prusiano en Alemania. Entonces von Salik se hizo el instructor oficial del ejército y lo mantuvo entrenándolo, o sea, capacitando a los soldados que podían ser reinstalados, recapacitados. Él lo hizo para ponerlos a punto y mantenerlos siempre alerta, y los que no, pues les daban de baja, de manera que eso fue un trabajo importante, varios años. Y en 1854, cuando llegan los alemanes, la primera camada de alemanes a Costa Rica, Mora hizo mucha amistad con el barón Alexander von Bülow, que era pues un militar prusiano, es decir, un militar experto en el ejército prusiano, y von Bülow traía a 2 asistentes ingenieros militares, que eran Blottenberg y Stupinagel, que eran pues capitanes, eran ingenieros militares, igual que él. Entonces se sumaron a los instructores del ejército de Costa Rica. De manera que del 54 al 56, el ejército de Costa Rica tuvo un armamento moderno y una capacitación técnica militar de primer orden. Así es que cuando se presentó la invasión de Walker a Nicaragua en 1855, en junio, pues Walker, por supuesto, en ese momento no pensó en invadir Costa Rica ni nada, porque su misión era pacificar Nicaragua. O sea, ganarle la guerra con los liberales a los conservadores granadinos, tomar el poder, lo cual logró en febrero del 56, y a partir de ahí comenzó a pensar en su verdadera gran misión. ¿Cuál era? El canal interoceánico. De manera que comenzó a planificar cómo iba a construir el canal interoceánico, tomando toda la parte de Costa Rica, que desde 1849 ya estaba fijado con el gobierno de Nicaragua. De manera que Walker sabía que Costa Rica no iba a ser muy sencilla de poder vencer, porque éramos socios comerciales de Inglaterra. De manera que exportábamos 9 millones de libras esterlinas por año de café a Inglaterra. Éramos el 4º país del mundo exportador cafetalero. De manera que Walker sabía todo eso. Y cuando él toma el poder en Nicaragua en febrero del 56, como ministro de Defensa, pues él comienza a planificar el famoso proyecto del canal, pero tiene que hacer mapas, hace un mapa muy famoso sobre eso, pero comienza a hacer un lobby con Centroamérica para hacer un tratado de comercio. Y este tratado de comercio involucraba colocar en Estados Unidos sureños todos los productos de exportación que Centroamérica tuviera, incluyendo Costa Rica. A los presidentes de Centroamérica les sonó bonito el tratado comercial, pero al presidente Mora no, porque su embajador, don Luis Molina, en Washington, le advirtió que era una trampa. O sea, que el verdadero fin era construir un canal interoceánico y Costa Rica iba a perder la tercera parte de su territorio. De manera que Mora se niega, y ahí es donde Mora le declara la guerra al poder filibustero en Nicaragua y arma el ejército que ya venía entrenándose, y entonces forma el primer cuerpo militar, forma el primer grupo de comandantes a las órdenes del general, ya con el grado de general, de José María Cañas. José María Cañas es designado comandante supremo
del ejército de operaciones que va a ir al norte en la primera campaña de 1856, en marzo. Lo que pasa es que Cañas declina ese y entonces entonces Mora designa a su hermano, a José Joaquín Mora, ¿verdad? Para que sustituya a Cañas, pero Cañas acepta tener otro frente en el mismo frente de batalla en Nicaragua, y así es como esas tropas parten en la primera campaña y se da la batalla de Santa Rosa, como todos sabemos, el 20 de marzo del 56, y luego el ejército de Costa Rica pasa a Nicaragua, pero ya el general Cañas se había adelantado y en Rivas, el general Cañas ingresa con sus tropas justamente el 10 de abril, un día antes de la campaña, de la guerra, perdón, de la batalla de Rivas. El general Cañas había tenido que devolverse hacia Liberia porque el general Mora lo mandó, porque se suponía que había un barco filibustero que lo habían visto pasar por la costa y se suponía que podía llegar hasta Punta Arenas. De manera que Cañas, con su tropa de 500 soldados, tuvo que devolverse hasta Liberia y luego, como no había ningún peligro, otra vez al día siguiente empezó el camino hasta Rivas. Llegó en la madrugada del día 10 de abril y la batalla fue el 11 de abril en la mañana. De manera que ahí es donde el general Cañas realmente tiene su primera experiencia de fuego en batalla contra los filibusteros, y como todos sabemos, por lo menos a los que nos ha tocado investigar la batalla de Rivas de forma técnica, y inclusive yo estuve allá una semana con arqueólogos y con colegas historiadores recreando la batalla del 11 de abril, y bueno, es sorprendente cómo el general Cañas tuvo a su cargo todo el sector sur de la ciudad para evitar que justamente pues, los filibusteros penetraran por ese ángulo, que fue justamente donde se tuvo que incendiar el ángulo sur del mesón de guerra, y ese sector le correspondía a Cañas. De manera que el general Cañas fue el que le tocó designar a los voluntarios que fueron a quemar el ángulo sur del mesón de guerra. O sea, estamos hablando de 3 voluntarios, dentro de los cuales estaba Juan Santamaría, estaba Luis Pacheco Bertora, y había un nicaragüense que estaba luchando con Costa Rica, de manera que el general Cañas fue el que impartió las órdenes y fue el que se quedó con esta tropa para evitar que los filibusteros pudieran entrar por ese lado. La intención de general Cañas y del presidente Mora al ordenar quemar ese ángulo del mesón no era incendiar el mesón, porque era un edificio de 10.000 metros cuadrados, o sea, 100 metros de lado, de paredes anchísimas, de adobes. O sea, era un edificio colonial que era una pensión, era un hostal. Era un hostal donde la gente se quedaba a dormir. O sea, quemar ese edificio era imposible. Así que solo se pretendió incendiar un ángulo para que la humareda impidiera a los filibusteros cruzar por ese ángulo sur. De manera que el objetivo se cumplió. Y el general Cañas, pues, fue el responsable del éxito de la quema del sector sur del mesón de guerra. Así que Cañas tiene un papel muy protagónico. Luego, el general Cañas, después de la batalla de Rivas, el 12 de abril, Cañas recibe la orden del presidente Mora de poder hacer todo un recorrido por los alrededores y verificar que no habían filibusteros de Walker cercanos. Y bueno, a Cañas pues le corresponde hacer todo un trabajo, y también se hace cargo del batallón de zapadores, es decir, de los soldados encargados de enterrar a los muertos filibusteros y costarricenses. Nosotros encontramos el lugar que creemos que es el cementerio donde están los ticos allá en Rivas, que no está designado por ninguna parte. Es un maizal que está como a unos 600 metros del centro de Rivas, donde no hay nada sembrado. Los nicaragüenses dicen que nunca han podido construir nada ahí, no saben por qué. Es un campo que está solo, es un maizal abandonado, y ese es el lugar donde enterraron a los 140 costarricenses que murieron heroicamente en la batalla de Rivas. Todo eso lo hizo el general Cañas. Pues bien, Cañas se encarga con su tropa de zapadores de ir a la vanguardia, perdón, a la retaguardia del ejército cuando se devuelve para Costa Rica, enterrando a los soldados que iban muriendo del cólera. Obviamente le toca llegar a Liberia, le corresponde, muy a pesar de él, pues enterrar al alemán, a von Bülow, que muere del cólera en Liberia, y a los dos subalternos alemanes, a Stupinagel y Blottenberg,
mueren también del cólera junto con su jefe y son enterrados, que en mi opinión, por lo que he podido investigar, están enterrados debajo de donde está la iglesia de la Agonía, en Liberia. Ahí estoy seguro que ahí están, porque hay un documento del general Cañas donde da esa indicación. Sin embargo, Cañas es el encargado y una noche antes de que murieran ellos, Cañas los invitó a su tienda de campaña en Liberia y les ofrece, le ofrece a Von Billock, le ofrece un jamón que él tenía y entonces le dice, varón, le voy a obsequiar un trozo de jamón. Y obviamente el alemán se lo agradeció mucho, pero Cañas cometió un error y es que cogió su cuchillo y lo lavó en un estanque de agua, en un barril de agua que tenía, y cortó en rebanadas el jamón y entonces los alemanes se lo comieron. Cañas no comió de ese jamón, pero en el cuchillo estaba la bacteria del cólera, puesto que ya al día siguiente estaban enfermos, se agravaron muy pronto y casi que al segundo día murieron los 3 alemanes. Así que, bueno, Cañas le dolió mucho, porque él después se lo comentó a Manuel Argüello Mora, que escribió un libro muy bonito donde habla de General Cañas y describen ese episodio. Pues bien, Cañas era un hombre absolutamente sensible, pero ya había demostrado ser valiente, como el que más, como militar, iba al frente de sus tropas, ya en Rivas lo había demostrado. O sea, él no se escudaba en sus soldados. Él iba adelante con el sable desplegado, ¿verdad? Dando las órdenes, y él siempre dijo, ¿verdad? Si Dios hubiese querido que yo muriera, habría muerto 1000 veces ya en las batallas en que he participado, decía él, ¿verdad? De manera que en Rivas no fue la excepción. O sea, él destacó y todo el ejército se dio cuenta que era el militar más brillante, no solo por sus ideas táctico-estratégicas, sino por su valentía y su capacidad de relacionarse con sus hombres. Lo amaban. Sí, los soldados lo amaron hasta el último día en que tuvieron que fusilarlo, muy a pesar de ellos también, muchos de ellos que participaron en la batalla contra Mora, ¿verdad? De manera que General Cañas regresa con el presidente Mora y efectivamente llegan a San José en mayo del 56 y se encuentran con que hay un intento de golpe de Estado contra Mora. Es decir, Francisco María Iglesias, que era uno de los miembros del Grupo Monte Alegre, pues se encargó de repartir unos volantes en San José, invitando al pueblo a derrocar a Mora, que venía de la guerra, acusándolo de todo, o sea, de la guerra, de los muertos en batallas, que Mora, que era una guerra innecesaria, que era mejor haber hecho las paces con Walker y que invitarlo a tomar café a San José y todo eso, ¿verdad? Entonces el pueblo le dio la espalda a Francisco María Iglesias, ¿verdad? Tanto así que los soldados del ejército lo tomaron prisionero, ¿verdad? Aunque él era sobrino del obispo. Era sobrino del obispo Llorente y La Fuente. De manera que aún siendo el sobrino del obispo fue hecho prisionero, fue encarcelado y bueno, y se le hizo un juicio a Francisco María Iglesias. Se conoce como juicio Iglesias Tinoco. Duró, yo tengo el expediente, es gruesísimo, donde está toda la argumentación de los fiscales, del ejército, los jueces. Al final determinan condenarlo a muerte, por traición a la patria y también por mentir sobre un documento del presidente Mora, de manera que lo condenan a muerte y vean hasta dónde llega la bondad del presidente, que lo perdona, lo indulta. El presidente Mora manda a pedir el expediente y dice no, voy a indultarlo, ¿verdad? Tal vez por un poco por respeto al obispo, ¿verdad? Pienso que tal vez por un poco por eso decidió que Francisco María Iglesias no merecía morir, entonces le perdona la vida. Y curiosamente lo que es el destino, este señor es el que da la orden de fusilar a Mora después en 1860 y le hace el juicio ridículo donde lo enjuician allá en Punta Arenas, ¿verdad? Francisco María Iglesias. Pero bueno, el general Cañas regresa con su familia. Los 4 meses que duró la epidemia del cólera fueron terribles. Yo lo comparo un poco con lo que tuvimos del COVID, ¿verdad? Del 20 al 21. Nadie estaba seguro, ¿verdad? Nosotros por lo menos teníamos la mascarilla y las vacunas. Y cuando estuvieron las vacunas sabíamos que había una salida.
pero la mascarilla nos protegía. Pero en esa época el cólera, nadie sabía cómo el origen, ni los médicos. Los médicos no sabían desde dónde provenía el cólera. Las bacterias eran solo una sospecha en Europa. De manera que Lord Lister, un gran médico allá en Inglaterra, comenzaba a sospechar que había microorganismos que eran los que causaban enfermedades. Pero los médicos rechazaban esas teorías por la teoría galénica, que decían que la infección era necesaria y que las bacterias no existían, que era un proceso natural. De manera que, bueno, Hoffmann, el médico alemán, fue el que se le ocurrió un tratamiento de alcanfor con alcohol, o sea, con licor, ¿verdad? Y entonces darle una cucharadita de alcanfor con alcohol al paciente de cólera y si se lo daba a tiempo, empezando los síntomas, se curaba. Y bueno, y sí se curó mucha gente, pero la gran mayoría no, murieron porque se contaminaron con el agua contaminada de las acequias que circulaban en San José. De manera que General Cañas en esa época pues estuvo con su familia, seguramente encerrado en su casa. Ellos vivían donde estuvo el Hotel Europa mucho tiempo. O sea, en la calle esta, que de la calle Cero, creo que es la que viene de la catedral, ¿verdad? Hacia el norte, ¿verdad? Ahí, donde estuvo muchos años el Hotel Europa, ahí vivía el General Cañas, ¿no? De manera que estaba un poco alejado del centro de San José y tal vez eso le ayudó a que él y su familia sobrevivieran al cólera. Pero bueno, Cañas se mantiene intrínsecamente leal al presidente Mora, por supuesto, con su grado militar, siempre dispuesto a combatir. Y bueno, y como todos sabemos, en julio del 56 Walker se hace presidente de Nicaragua y por supuesto los liberales se ponen en contra de Walker porque los traicionan y comienza a gobernar solo con los filibusteros, pone el idioma inglés como idioma oficial de Nicaragua y él dice que para ser oficial del ejército de Nicaragua tiene que dominar el inglés. Eso dejaba por fuera al 99.99% de los nicaragüenses, ¿verdad? De la época. De manera que los liberales lo acusan de traidor y se vuelven contra Walker y se queda gobernando solo, pero con los filibusteros y con una muy pequeña parte de nicaragüenses. Pues bien, sabiendo Mora lo que había pasado con Walker, comienza a pensar en que ya que el cólera estaba disminuyendo, termina en agosto la epidemia del cólera, Mora comienza a pensar en la segunda campaña, por consejo de sus generales, incluyendo al general Cañas. Ya no era factible irse por Guanacaste, sino que había que hacerlo por la ruta del Sarapiquí. ¿Por qué? Porque el río San Juan era por donde Walker recibía todos los armamentos, todo el avituallamiento, todo el dinero que le mandaba su financista, que se llamaba George Laud, allá en Nueva York, un financista sureño que era el que financiaba toda la guerra en Nicaragua. Él le mandaba reclutas, le mandaba dinero, le mandaba armamento, le mandaba tropas. De manera que Mora y sus generales entendieron que si cortaban la ruta del río San Juan, le cortaban la garganta y los suministros a Walker. De manera que así se planificó y en el 1 de diciembre del 56 parte la primera tropa de 200 soldados con una misión comando secreta hacia el Sarapiquí, con la misión de tomar el puesto de la Trinidad y luego los vapores que estaban anclados en la desembocadura del San Juan, misiones que se logran cumplir con éxito y ahí se toma el río San Juan. Pero el general Cañas parte en noviembre del 56 por el Pacífico, parte con una columna de 200 soldados, parte rumbo a San Juan del Sur en Nicaragua. De manera que San Juan del Sur, el general Cañas, tiene la misión de establecer un punto militar y poder contener la avanzada de los filibusteros para que no entren ni puedan salir filibusteros de San Juan del Sur, que era en el Pacífico. De manera que Cañas se adelanta en noviembre del 56 y ahí comienza a hacerle frente a los filibusteros a la espera de que los ejércitos centroamericanos decidieran entrar en Nicaragua en contra de William Walker, que ya estaba la propuesta hecha, pero los ejércitos, los gobernantes no se atrevían a hacerlo hasta que se comprobó, ellos comprobaron que los nicaragüenses estaban solos, o sea que ya no eran socios de William Walker. Entonces decidieron ayudar a la causa de Costa Rica y meten los ejércitos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Así es que entran por el norte.
pero el general Cañas combate en el sur, justamente en San Juan del Sur, en ese corredor que comunica San Juan del Sur con el lago de Nicaragua. Pues bien, entonces ya tenían dos frentes Costa Rica abiertos, el del general Cañas con sus tropas y el de el río San Juan, que era con el general Mora, Máximo Blanco, y todas las tropas, 1.600 soldados que estaban ahí combatiendo y tomaron exitosamente el río San Juan. En toda la toma del río San Juan, el general Cañas no participa. El general Cañas se une al general Mora cuando ya el San Juan está tomado y se reúnen con los generales centroamericanos en San Jorge. Esto es a un lado del lago de Nicaragua, un pueblito muy lindo, por cierto. Les recomiendo si lo pueden ir a conocer algún día, se llama San Jorge, está a orillas del lago. Es como retroceder en el tiempo, por lo menos 150 años, ¿verdad? Es muy lindo. Y ahí se reúnen los generales centroamericanos y entonces el general Cañas, ahí es donde se encuentra con Mora y con los centroamericanos. Y entonces ahí es donde ellos deciden nombrar a general Mora como comandante supremo de los ejércitos, puesto que los hondureños lo recomiendan y dicen, bueno, para nosotros el general Mora es el que está mejor capacitado, los ticos son los que tienen mejor armamento y ellos son los que deben comandar las operaciones. De manera que Cañas pues se muestra muy contento por esa designación y por supuesto cumple como mano derecha de general José Joaquín Mora hasta que William Walker cae el 1 de mayo del 57. Luego, desde fines de marzo del 57 hasta mayo del mismo año, es que William Walker queda atrapado en Rivas. Como todos sabemos, la tercera batalla de Rivas es muy, muy dura. Los centroamericanos se descoordinan, los salvadoreños y los guatemaltecos no se entienden entre ellos. Como pueblos tampoco se quieren mucho, ¿verdad? Los que hemos ido a Guatemala y El Salvador sabemos que ellos tienen problemas entre los dos pueblos, ¿verdad? Bastante fuertes. Y entonces los militares no se entendían, no se hablaban el mismo idioma y entonces combatían juntos, pero hacían cosas diferentes y eso hacía que Walker saliera ganancioso de las batallas, aún estando encerrado en Rivas. Y Cañas ni Mora podían hacer nada al respecto. De manera que el encierro a Rivas fue una tarea muy difícil de más de 2 meses, hasta que, bueno, como todos sabemos, el capitán Henry Davis del barco de guerra Santa María, anclado en San Juan del Sur, pues tenía la misión, porque él se lo dice al general Mora, de rescatar con vida a Walker. Él le dijo, general, yo tengo la misión, mis superiores me han dado la orden de recuperar con vida al general Walker. Decía, de manera que si eso implica que mis soldados del barco tengan una guerra con ustedes, lo van a hacer. Dice, les voy a declarar la guerra a cañonazos desde el barco hasta aquí, hasta arriba. Decía, pero Walker sale con vida. Y bueno, entonces como también sabemos todos, pues el general Mora aceptó las condiciones del capitán Davis. Ha sido muy cuestionado esa decisión de Mora, porque él era el comandante supremo de los ejércitos de Centroamérica, pero no les dijo nada a los generales. O sea, fue una decisión personal, posiblemente sabiendo que no la iban a aceptar y que al fin y al cabo el capitán Davis iba a cumplir su amenaza de cañonear todo Rivas y todo el área esa de la región cercana, ¿verdad? Desde su barco, si Walker no salía con vida. De manera que Mora se lo guarda en secreto, se lo comenta a Cañas, pero el general Cañas realmente no tenía nada que decir en eso. Y bueno, y todos sabemos que Walker salió totalmente bien librado. El capitán Davis lo saca con bien y a sus oficiales, todos norteamericanos, salen con sus armas, salen como si fueran gananciosos, se montan al barco y se los lleva para los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo el ejército de Costa Rica regresa en mayo del 57 y Cañas pues llega y entra a la vida civil. José María Cañas entra a una vida civil porque el presidente Mora lo nombra ministro de Hacienda. Lo nombra ministro de Hacienda y lo nombra como encargado director de la aduana principal que estaba en la Garita. Entonces era ministro de Hacienda y director de la aduana de la Garita, ¿verdad? De manera que bueno, Cañas asumía lo que le pusieran, ¿verdad? Si le han puesto
en otros puestos los hubiera aceptado igual y por lo que sabemos cumplió exitosamente su misión porque funcionó la parte de administración de la aduana y su misión como ministro de Hacienda excelente. Es decir, él se sabía, no es que lo supiera todo, sino que se sabía asesorar, sabía preguntar cuando había que preguntar, ¿verdad? Y sabía responder cuando había que responder. De manera que era un hombre con una mentalidad muy bien equilibrada en ese sentido. No era presuntuoso a pesar de ser un militar, ¿verdad? Porque a veces los militares pecan de eso, como todos sabemos, ¿verdad? De que lo saben todo. Pero Cañas no era así. De manera que Cañas sigue teniendo una gran imagen en la población, pero una gran imagen. Cuando llega el golpe de Estado que derrocó a Juan Rafael Mora, en la madrugada del 14 de agosto de 1859, que era un domingo, en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada, a las 3 de la mañana? Porque era la hora en que el pueblo estaba acostado. El pueblo era morista. Y los enemigos de Mora, la familia Montealegre, porque hay que decir, ellos fueron los que articularon el golpe de Estado, pues sobornaron a los dos generales, a los dos coroneles que eran de los cuarteles, a Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, que habían sido muy bien tratados por Mora. ¿Ah? Sin embargo, les ofrecen oro traído de Inglaterra, del dinero del café que ellos tenían en Londres, pues aquí no habían bancos, entonces mandan a traerlo en barco y se les dan bolsas llenas de oro a estos dos, 20,000 pesos oro, en la época que yo he calculado que eran como que alguien los soborne hoy en día con 200 millones de colones, más o menos, ¿verdad? O sea, una cantidad que no podían rehusarse, ¿verdad? Por decirlo así, era una propuesta que no podían rehusar. Y entonces era una cantidad astronómica. Y bueno, 20,000 pesos oro a cada uno de los coroneles. Y por supuesto, también sobornaron a los niveles intermedios de capitanes y demás. Y entonces, pues se consuma entre las 3 de la mañana y las 6. Arrestan al presidente Mora, bueno, el general Cañas no estaba en San José. Cañas estaba en Punta Arenas con el general Mora. Los dos estaban allá en Punta Arenas. Y entonces, bueno, hasta allá los van y los arrestan. O sea, ellos no sabían nada de lo que había pasado en San José. Una tropa mandada por los mismos golpistas, se va hasta Punta Arenas y los aprenden a los dos y se los traen presos para San José y los encierran en un calabozo, en el mismo calabozo del Palacio Nacional, del cuartel que tenían ahí, y entonces ahí los encierran a todos, ¿verdad? A General Cañas, a los dos Mora y por supuesto a los ministros que estaban ahí. Y ahí es donde ellos, pues inclusive hay un capítulo que cuenta Manuel Argüello Mora que dice que en un momento determinado Luis Pacheco Bertora, ¿verdad? Bueno, que Mora lo había llevado a la guerra, a pesar de haber sido condenado a muerte en 1856, en 55 fue condenado a muerte por haber violado a una chiquita en el cuartel principal de San José, lo encontraron culpable y en los códigos militares eran muy estrictos, entonces decía que para eso era la pena de muerte y lo condenan. O sea, él no tiene escapatoria, pero Mora decide indultarlo por los conocimientos militares y entonces se lo lleva para la batalla de Rivas y allá es donde él es uno de los voluntarios para quemar el mesón, el ángulo sur del mesón de guerra. Bueno, para mí un acto de poderse limpiar un poco, ¿verdad? Esa pena de que había sido condenado a muerte por violación, etcétera, ¿verdad? De manera bueno, que él llega al calabozo en la mañana del 15, en la mañana del 14 de agosto, y le dice al presidente Mora, le dice, presidente, dice, un grupo y yo estamos, él fue el que lo llevó a la cárcel, a Mora, el que fue a la casa y lo sacó con un batallón, ¿verdad? Luis Pacheco Bertora, fue hasta la casa del presidente y lo había sacado a empujones, pero luego llega al calabozo y le dice, presidente, estamos dispuestos a reaccionar. Si usted nos da la orden, yo les abro aquí y de una vez hacemos una contrarrevolución acá para restituirlo a usted en el poder. Pero Mora y el general Cañas le dijo, no, eso es una trampa. Lo que quieren es abrirnos, salimos y nos matan ahí por haber salido, por habernos escapado. Dice, mejor nos quedamos aquí queditos.
Y entonces, bueno, Luis Pacheco Bertora se va, ¿verdad? Y ellos pues se quedan ahí hasta que lo sacan al día siguiente y los mandan, como sabemos, para Punta Arenas, exilados, y ahí se van para El Salvador. En El Salvador fue el mejor lugar donde pudo haber llegado Mora, porque el general Cañas era respetadísimo y el general Cañas tenía, o sea, fue restituido con el cargo de comandante del ejército salvadoreño allá. De manera que ellos se van a vivir a Santa Tecla, una ciudad que yo conocí también, muy linda, donde vivieron Mora, Cañas y 600 costarricenses que tuvieron que irse a El Salvador. Todos se dedicaron a sembrar café allá, pero estuvieron allá exilados 600 costarricenses, perseguidos por el gobierno Montealegre, ¿verdad? De manera que allá estuvieron desde prácticamente desde el 59 al 60, con las salidas de Mora, que fue a Estados Unidos, y hizo varios recorridos, tratando pues de promocionar un poco su posible regreso en algún momento a Costa Rica. Y como sabemos, se reunió incluso con el presidente Buchanan, James Buchanan, en Washington. Pero bueno, en El Salvador estaba muy bien. Realmente, cuando a él le llega la carta que era falsa, una carta falsa, donde le decían que había una contrarrevolución en Costa Rica, ya desde San Ramón, y que había toda una revolución para restituirlo a él en el poder y que se lo estaban esperando en Punta Arenas. El general Cañas es el primero que le dice, es una trampa. ¿Ah? No haga caso, Juan Rafael, no haga caso, porque yo sé que es una mentira, ¿verdad? Sobre todo porque el que firmaba la carta era un traidor que jugaba con los dos bandos, ¿verdad? Con los dos bandos. De manera entonces pero Mora cometió un error gravísimo que a veces algunos líderes políticos han cometido, y es que se niegan a aceptar la realidad y puede más su amor por la patria, ¿verdad? Por volver al poder, por tratar de rescatar lo que habían dejado a medio hacer como proyecto nacional. Y a pesar de las advertencias de Cañas, de sus conocidos, Mora insiste en venirse para Costa Rica. Y bueno, y lo cumple, solo que el gobierno de El Salvador le ofrece 3,000 soldados. Y le dice, porque Cañas era comandante del ejército. Entonces el presidente de El Salvador le ofrece 3,000 soldados de línea para que vengan con él. Y Mora lo rechaza y le dice no. Entonces se vino con solo 4 personas. Con solo 4 personas, incluyendo a general Cañas, al hermano, a Manuel Argüello y a un salvadoreño que venía con ellos, ¿verdad? Para Punta Arenas el 18 de septiembre. Yo aquí tengo aquí en mi mano un documento que es justamente el pasaporte de salida del general Cañas de El Salvador. Está fechado el 11 de septiembre de 1860, donde se le autoriza a salir de las fronteras de El Salvador para ir a cumplir misiones en otros países centroamericanos, dice. Pero obviamente el gobierno sabía que venía para Costa Rica. De manera que Cañas, aún sabiendo que era una trampa, otra vez su carácter, su manera de ser humanitaria, solidaria con el presidente Mora, pues lo hace sacar este documento y poder hacerlo valer, y contra todos los pronósticos y todas las advertencias decide acompañar a su cuñado hasta Punta Arenas y lo hacen. De manera que esto está fechado, como digo, el 11 de septiembre de 1860. Ellos llegan el 18 de septiembre a Punta Arenas. Entonces sabemos que cuando llega Mora a Punta Arenas, habían 200 costarricenses esperándolo, pero no eran soldados, no eran militares, eran civiles, incluyendo a los hijos de su primo, Juan Mora Fernández, ¿verdad? Que estaban ahí esperándolo con armas en la mano, dispuestos a apoyarlo, y se suponía que desde ahí iban a emprender una caminata hasta San Ramón. En San Ramón lo esperaba el pueblo ramonense, y de ahí iban a entrar triunfantes a San José. Claro, se les olvidaba que había un ejército. O sea, por alguna razón, Mora creyó que el ejército que había ido con él a la campaña del 56, de alguna manera se iba a volcar otra vez, de parte del patriotismo, de parte de él,
y se equivocó, porque ya era un ejército totalmente dominado, institucionalizado y dominado por los militares que lo habían vendido a Mora y que se habían dejado sobornar. De manera que los Montealegre, los generales blancos sobre todo, y Salazar, pues manejaban la situación, tenían un control férreo sobre el ejército y deciden pues mandar una tropa de 1.500 soldados, muy bien armados, con cañones, en fin, eran militares con experiencia, con armamento moderno, y ese es lo que se enfrentan a Mora en la batalla de la Angostura. Justamente la gente de Mora fabrican una especie de trinchera, pero muy mal hecha, de madera, con 2 cañones, pero uno de los cañones nunca funcionó y solo uno disparó, pero le hizo algún daño a las tropas del gobierno, pero aún así fueron superados muy rápido y se generó una matanza enorme. Los soldados entraron y comenzaron a matar, aunque se rindieran. La gente de Mora se rendía y aún así los mataban en la calle. A los hijos de Juan Mora Fernández los mataron ahí mismo. Y entonces, bueno, más de 50 personas fueron muertas ese día. Y por supuesto Mora, el general Cañas, tuvieron que refugiarse en Punta Arenas. Y el general Cañas no, pero Mora sí buscó refugio en el consulado inglés, en el consulado de Inglaterra, con un señor Ricardo Farrer, que era el cónsul. Y bueno, y hasta ahí llega Francisco María Iglesias, que era el comisionado político de la tropa, en nombre del gobierno, y negocia con Mora y le dice: don Juan Rafael, si usted se entrega, le prometemos que solo usted va a ser fusilado, solo usted, ¿verdad? De todos los demás están garantizadas su vida, su hermano y su cuñado, todos van a salir bien, a su sobrino. Y realmente era una mentira, porque la orden que el presidente Montealegre había dado era que fusilaran a todos, absolutamente a todos. O sea, no solo fusilaron a todos por el general Blanco, que se opuso y dijo: yo no voy a llenarme mal a las manos de sangre, ya he hecho mucho hasta aquí. Y entonces el Blanco es el que insiste, a duras penas accede a fusilar a general Cañas, ¿verdad? No quería. En realidad, el único que estaba designado era Mora. Pero bueno, aún así padece un juicio irrisorio, un juicio ridículo. Lo acusan, ¿verdad?, sin ser abogados, sin defensores, sin nada. Los mismos militares elevan a condición de general a algunos soldados que eran tenientes, capitanes, incluso que no eran militares, como Francisco María Iglesias, lo elevan al rango de general para poder condenar a Mora. Y bueno, totalmente ilegal. Y ahí es donde lo condenan a muerte. En realidad, a Cañas nadie lo condena. Cañas nunca es sometido a juicio. Manuel Argüello Mora dice que cuando estaban encerrados en un calabozo en Punta Arenas, el general Cañas le decía a él: a mí me suena muy raro todo esto que está pasando. Decía: ¿por qué no vienen a decirnos nada?, decía el general Cañas. Entonces le dice en son de broma a Manuel, le dice: Manuelito, dice, yo creo que yo me voy a ir para el país de donde no se regresa. Le dice: me van a mandar al país de donde no se regresa. Dice: pero no importa, si yo he estado esperando este momento desde hace muchos años. Dice: pudo haber pasado, yo creo que ya me llegó la hora. Dice: pero solo le encomiendo a mi esposa y a mis hijos. Y dice: bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y así ocurrió. En la noche de ese mismo día, pues llegó un capitán a decirle pues que se preparara porque él era el que seguía de ser fusilado. Y bueno, no le dio más. De manera que a Mora lo fusilan el 30 de septiembre y el 2 de octubre fusilan al general Cañas en el mismo lugar, en Los Jobos. Claro, la muerte de Cañas fue absolutamente un acto. Para los que presenciaron eso fue algo realmente contradictorio, porque los mismos soldados encargados del fusilamiento, del pelotón de fusilamiento, no querían fusilarlo. Inclusive disparan a los lados para no herirlo. Y entonces el comandante de órdenes, que era un chileno, un mercenario chileno que había sido contratado por los Montealegre, saca su revólver y les dice a los soldados: si no lo pegan esta vez, yo los mato a ustedes uno por uno con mi revólver.
Entonces ya no tienen remedio. El general Cañas les dice, cumplan la orden. Yo mismo les voy a dar la orden. Y él mismo les dijo, listos. Y la orden de fuego la dio el mismo Cañas. De manera que los soldados lo fusilaron contra su propia voluntad, porque repito, Cañas era el militar más admirado y querido de Costa Rica, sin duda alguna. De manera que para los soldados que lo fusilaron fue un sacrificio enorme y hasta lloraron después de fusilarlo, pero eran órdenes y tenían que cumplirlas. De manera que bueno, el gobierno Montealegre no dio ninguna razón, solamente que era un peligro, Cañas, porque como tenía un rango militar en El Salvador, si lo dejaban ir, es capaz que, según ellos, que volvía con una gran tropa de quién sabe cuántos miles de salvadoreños a vengarse de la muerte de Mora. Entonces, para José María Montealegre y sus hermanitos, que no tuvieron el valor cuando el general Guardia, en 1870, da el golpe de Estado a don Jesús Jiménez y va donde don Montealegre les dice, señores, ustedes fusilaron a Mora, yo les voy a dar la oportunidad que ustedes nunca le dieron a él. Les dice, si se quedan, los fusilo. Y si no, les doy máximo 2 meses de tiempo para que se vayan. Bueno, no se esperaron 2 meses. A los 8 días ya estaban yendo de Costa Rica, ¿verdad? No tuvieron el valor nunca que tuvo el general Cañas, ni siquiera Mora, de enfrentar una cosa así, ¿verdad? Apenas dijeron fusilamiento, se fueron del país y nunca volvieron, murieron en el extranjero, ¿verdad? Esos cobardes, Montealegre, murieron todos en el extranjero y nunca regresaron, ¿verdad? Por algo la historia los condenó para siempre, ¿verdad? De manera que Cañas se ganó la gloria y Cañas, conforme pasaron los años, y sobre todo en la República Liberal, después cuando ya vino el siglo XX, se fue rescatando la figura lentamente, la figura de Mora, la figura de Cañas, poco a poco fueron dándose el lugar que merecen como héroes nacionales, pero claro, todavía estamos en deuda. ¿Por qué estamos en deuda? Porque el general Cañas debería ser benemérito de la patria, del mismo nivel de los beneméritos de la patria, no solo en un lugar que se llama héroe de la campaña nacional. No, mire, si hay extranjeros que son beneméritos de la patria, solo por haber sido grandes educadores, como es Constantino Láscaris, que fue mi profesor de filosofía, ¿verdad? Es benemérito de la patria, por ser un buen filósofo y por haber hecho por la educación costarricense. ¿Por qué el general Cañas no puede ser benemérito de la patria? Algunos diputados dicen, es que era extranjero. Constantino Láscaris era español y está nombrado benemérito de la patria. Entonces yo creo, ahora que estoy con alguien muy importante de la Academia Morista, que es Anita, ¿verdad? Yo creo que sería importantísimo retomar este tema y proclamar la Asamblea Legislativa al general José María Cañas como benemérito de la patria, no estando en un lugar secundario ahí de héroe de la campaña nacional, ¿verdad? Es decir, yo creo que es algo que todavía se lo debemos, porque como he dicho en la conferencia, el general Cañas, y vos también lo dijiste, dio todo, hasta su vida, por este país. Y realmente los ticos conocemos muy poco de la vida de él y la obra que nos dejó. En la Costa Rica que nosotros vivimos hoy, que le damos, se la debemos a hombres como el general Cañas, que sin nacer en Costa Rica, lo dio todo por este país. ¿Qué más podemos hacer que proclamarlo en el más alto nivel de la patria, que es un benemérito? De manera que esa es una tarea que ojalá la Academia Morista retome y podamos ver algún día ese nombramiento hecho. Entonces yo quisiera llegar hasta aquí con la charla. Lamento no haber podido mostrar imágenes, pero tuve un problema técnico con una de las computadoras, pero bueno, yo creo que la gente capta bien pues el mensaje que hemos tratado de dar a nivel histórico y patriótico. Y muchas gracias por la atención a todos. Raúl, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos aquí algunos comentarios, como por ejemplo uno de don Jorge Vargas Beltrán, que pregunta, no me queda muy claro el comentario, dice, el general Cañas comandó los ejércitos costarricenses en 3, creo que oportunidades, y en la fase más importante de la guerra contra los filibusteros. Bueno, con lo que vos hablaste, eso quedó demostrado, ¿verdad? Sí, fue compartido.
Digamos, el ser comandante principal, él no era el único, estaba el general José Joaquín Mora. O sea, ellos dos eran los militares supremos de Costa Rica y tomados en cuenta como tales por los ejércitos centroamericanos. Pero claro, fue un grado, digamos, de responsabilidad compartida militar entre ellos. Laurita, tal vez vos tenés algunas otras observaciones o comentarios. Eso estoy revisando. Yo veo aquí felicitaciones de León Santana. León, un abrazo para León, mi gran amigo León Santana. Que te felicita y un abrazo, dice. Después también Jorge Chinchilla dice que excelente narrativa histórica. Muchas gracias. Mimi Prado, un enorme saludo al Mimi, expositor. yo también un gran abrazo para ella. Estaba embajador en El Salvador cuando yo fui allá. Sí, ella es testigo de todo lo que hablé de El Salvador. Magda Cecilia Sandí, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, también dice que te está oyendo desde el decanato de la facultad. Muchas gracias. Laurita, ¿vos tenés alguna Sí, otra hay cosita? una pregunta de don Douglas Ramos que dice, ¿Cañas es el mejor general de campo de la guerra del 56? Yo creo que sí, tiene toda la razón. Los hechos lo indican. Yo he analizado la parte militar, estratégica y táctica de esa guerra por varios años, tanto así pues que me correspondió dar una charla al ejército de El Salvador, ¿verdad? A los militares de allá. Y bueno, y estoy seguro que lo que dice él, este señor, está en lo cierto. Fue el mejor militar de campo que ha habido en Costa Rica en toda su historia. ¿Verdad? Que la historia de los militares en Costa Rica tampoco ha sido muy grande. Solo la guerra del 56 tuvo relevancia internacional, pero es verdad lo que él dice. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Después, Ana Virginia Trejos le da las gracias a don Raúl por la exposición y dice que apoya el deseo de benemeritazgo del general. Muchas gracias. Realmente vamos a necesitar ese apoyo ciudadano, ¿verdad? Porque es una propuesta que yo pienso con la Academia Morista presentarla a la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Sí, Legislativa. sí, de iniciativa Ah, popular, exacto. popular. Ahí se presenta el proyecto, ahí en este momento hay uno que yo presenté ya, que ahí está, ya fue aceptado, pero en este caso es el mismo mecanismo. Yo creo que vale mucho la pena proceder y darle seguimiento. Estoy seguro que no va a topar con problemas de nada. Creo que se va a aprobar. Doña Elizabeth Fonseca también te felicita por la conferencia, que has demostrado el nivel de heroísmo de Cañas y has hecho una muy detallada conferencia. Igual un abrazo para él. La quiero muchísimo. Te vamos a tomar la palabra de ese benemeritazgo que tenés toda la razón. Costa Rica en realidad está en deuda con muchas personas. Así es, con muchas personas. Y como decía el otro día don Armando Vargas en la sala de expresidentes. El gran don Armando Vargas, ¿verdad? Le debemos muchísimo, Armando. Claro. De todos los expresidentes que están en esos retratos elegantísimos, el único fusilado fue Juanito Mora. Qué increíble, el único fusilado y precisamente el que permitió con su visión y con el apoyo de gentes como el general Cañas, que Costa Rica consolidara su independencia, la independencia que hoy tenemos. Y además es el mejor gobernante que hemos tenido en Costa Rica, en todos los ámbitos, ¿verdad? Eso don Armando lo ha demostrado en sus libros, ¿verdad? Mora fue el gobernante más brillante, más honesto, ¿verdad? Y más proactivo, con mayor grado de gobernanza que hemos tenido en toda la historia de la política costarricense. De manera que también
estamos rescatándolo, gracias a don Armando, a la Academia Morista y a los esfuerzos que todos hacemos, los que estamos involucrados en todo este rescate. ¿Hay alguna otra cosa, Laurita o Daniel? ¿No sabes? No, bueno, estoy revisando ambas, Ambos. la de la Ajá. academia y la biblioteca. No, hay muchas felicitaciones a don Raúl y yo me uno a estas felicitaciones. Ha sido una conferencia Muchas muy gracias. clara, muy detallada, donde ha puesto realmente el valor que tiene también para Costa Rica el heroísmo del Muchas general gracias. Cañas, ¿verdad? Y definitivamente se merece ser benemérito de la patria, así es que Así es. no solo eso, dio la vida por Costa Rica, ¿verdad? Por la Así es. independencia. Y No, por eso entonces, estamos. imagínense que más que ser un héroe, después de escuchar ayer a doña María María Eugenia. Eugenia Bossoli en esa conferencia también. Así es. No, yo, por eso al principio decía que me siento muy honrado, muy orgulloso de que me hayan invitado, porque es necesario poder llevar toda esta bagaje de conocimiento que hemos aportado varios de nosotros o algunos de nosotros durante mucho tiempo para que Costa Rica recupere esa memoria histórica tan necesaria. Pero los benemeritarios justos y necesarios es un recurso que hay que rescatar en la Asamblea Legislativa. Es la forma de hacer justicia al general Cañas y a otros costarricenses que todavía estamos en deuda. Bueno, hoy hemos de nuevo retomado la problemática de ayer que tenía que ver con el papel de los individuos en la historia y con quiénes son los héroes de la historia. Y has demostrado ampliamente que el general Cañas es sin duda un héroe de la historia de Costa Rica, un brillante general Yes. con hazañas increíbles, dispuesto a dar su vida sin temor de perderla, ni de perder sus bienes, ni su tranquilidad. Ese es un héroe. Claro. No es un santo, como muy bien hablábamos. Es un hombre de carne y hueso Claro. que tiene debilidades, pero que tiene grandezas. Y esas grandezas las demostró en los momentos más álgidos de la patria centroamericana. Así es. Bueno, Raúl, si te parece, damos por concluida esta charla. Creo que hemos cumplido muchísimo toda nuestra meta para el día de hoy y no nos queda más que invitarlos para mañana miércoles, que vamos a tener a Tomás Federico Arias disertando sobre el sacerdote Francisco Calvo, quien fue el capellán del ejército de la campaña nacional. Un tema lindísimo y necesario también. Otro héroe. Otro héroe. Otro héroe. Así es. Bueno, voy a tratar de estar mañana en la charla de Tomás Federico, a quien también estimo muchísimo. Hemos sido compañeros muchos años en esta lucha. Así que bueno, les agradezco. Por recobrar nuestra historia. Muchísimas gracias a todos, a la Biblioteca Nacional, a nuestros oyentes, a los que nos han compartido sus mensajes. Para todos, un gran agradecimiento y una invitación para mañana. Buenas tardes a todos.